corresponden a las fracturas de la extremidad inferior, iniciando el día de hoy con las fracturas del tobillo. Las fracturas del tobillo son una de las fracturas más comunes, como vamos a ver, epidemiológico. ¿Y qué es una fractura del tobillo? Desde el punto de vista del término, está usado para describir cualquier pérdida de continuidad a nivel de la tibia y o del peroné distal con o sin lesión articular ligamentaria. Incluye la articulación tibio-astragalina, la articulación peronea y la articulación tibio-astragalina. Como ven en esta imagen, pues se señala uno de los mecanismos más frecuentes que produce la fractura del tobillo, y la imagen radiológica corresponde a la descripción y la flecha señala la imagen de la fractura. Puede haber una fractura, cuando nos referimos a la fractura del tobillo, puede estar fracturado el maléolo peroneo, por lo general, el maléolo tibial, uno, el otro o ambos, y con la consecuente lesión ligamentaria de uno o del otro lado. Desde el punto de vista del mecanismo de lesión, son impactos de alta o baja energía, como lo son caídas o accidentes automovilísticos en cualquier edad. Desde el punto de vista de las lesiones de las extremidades inferiores, es una de las más comunes y en las últimas décadas ha aumentado de manera importante el número de pacientes con fracturas a nivel del tobillo. Nos vamos a referir el día de hoy a las fracturas del tobillo cerradas. Desde luego que hay fracturas graves, como son las fracturas expuestas en cualquier sitio anatómico, pero en esta presentación nos vamos a referir exclusivamente a fracturas cerradas. ¿Cuál es la causa más común? Como ustedes observan, la forma más común de la fractura del tobillo es una lesión por caída y rotación de la pierna, que por lo general ocurre en algún tipo de lesión deportiva, y el mecanismo principal, como describe este autor en 2005, que lo describió relacionado con actividades deportivas, es el mecanismo de inversión forzada, como se muestra en las dos imágenes. Hay un pico de incidencia a nivel de las mujeres en la edad media y en los hombres jóvenes. Y dependiendo de la severidad y el tipo de lesión, como vamos a ver, y cuál es la importancia de clasificar las fracturas del tobillo, estas pueden ser tratadas con o sin cirugía, dependiendo del tipo y severidad de la lesión. Vamos a repasar un poquito acerca de la anatomía de la articulación del tobillo. La articulación tibio-astragalina es una articulación sinovial del tipo de la astropiartrosis y, como ven, se mueve en dorsiflexión. Y aquí hay dos ligamentos sumamente importantes que mantienen la estabilidad de la articulación del tobillo, de la articulación tibio-astragalina y de lo que es la tibio-astragalina, básicamente a través de una articulación muy importante que tiene muy poco nulo movimiento, como se señala en las imágenes, que es la sindesmosis tibio-peronea, que es la unión a través de una membrana fibrosa entre la tibia y la cara lateral de la tibia y la cara medial del peroné. Por abajo se encuentra el astrágalo conformando en el 1, 2, 3 lo que es la mortaja tibio-peroneo-astragalina, que le da toda la estabilidad a la articulación del tobillo. Con la flecha de abajo en la segunda imagen radiológica se señala el ligamento más importante en la superficie medial del tobillo, que es el ligamento deltoideo. El ligamento deltoideo compuesto por una parte superficial y una parte profunda. Estos dos ligamentos son sumamente importantes para poder entender la patología de la fractura del tobillo. El principal mecanismo de la fractura es la aplicación de una fuerza de rotación externa del pie, ya sea en prono o supinación. Sin embargo, el mecanismo más frecuente es la caída en supinación con inversión forzada del tobillo y la lesión de la sindesmosis, que es muy importante. Los signos clínicos son el dolor, el aumento de volumen. Como ustedes ven, hay determinados tipos de deformidad. La imagen superior y la imagen inferior muestran que puede haber una sub o una luxación junto con la fractura de la articulación tibio-astragalina. Y esto es cuando la deformidad se presenta, cuando hay una sub o una luxación de esta articulación. Obviamente los datos de cualquier fractura: aumento de volumen, equimosis, crepitación ósea, dolor e incapacidad funcional.
Desde el punto de vista del diagnóstico por imagen, ¿qué nos corresponde cuando tenemos la sospecha de un paciente que es evaluado en el área de urgencias o a nivel de medicina general o familiar? El antecedente de una caída en una posición de inversión forzada con dificultad para caminar, un gran aumento de volumen, trastornos para la marcha, dolor importante, como cuando vimos los esguinces del tobillo. Bueno, pues los esguinces en las radiografías no servían para descartar fractura. Sin embargo, cuando los síntomas son mucho mayores, debemos pensar siempre en una fractura ante la incapacidad funcional del paciente y nos corresponde desde el punto de vista de nuestro ámbito de responsabilidad como médicos generales, médicos en el área de urgencias, cuando acude un paciente con todos estos antecedentes, de solicitar una radiografía simple en posición antero-posterior y lateral que debe incluir toda la diáfisis del peroné. Entonces, como se ven en estas imágenes, en la primera imagen tenemos una radiografía en AP y lateral, donde no solamente se observa la fractura a nivel del peroné, sino que hay una apertura en la superficie medial a nivel del ligamento deltoideo. En la imagen a su derecha, la que está en medio, observamos el trazo oblicuo del peroné y en la imagen de abajo una clásica fractura con una fractura del maleolo peroneo por encima de la sindesmosis y fractura del maleolo tibial. Esto se describe como fractura bimaleolar del tobillo. Sin embargo, esta parte es muy importante y sí tienen ustedes la responsabilidad y la obligación de conocer esta clasificación y aprendérsela muy bien. Como muchas clasificaciones en medicina, nos sirven para establecer un plan de tratamiento, determinar la gravedad de la lesión y en este caso nos sirven para determinar la lesión de la sindesmosis, el trazo, de acuerdo al trazo del peroné, si hay o no lesión de la sindesmosis, y esto nos sirve para poder evaluar al paciente, para poder darle la prioridad en su envío al segundo nivel de atención, ya sea porque sea un tratamiento médico conservador que nos permita enviarlo en un tiempo más o menos razonable, o bien la urgencia de enviarlo lo más pronto posible porque la fractura sea de tipo quirúrgico. Por eso es importante conocerla. Esta clasificación de Weber nos sirve para establecer el manejo definitivo. Va a ser conservador, es quirúrgico, y si es quirúrgico, ¿cuándo lo debo de enviar? Y ya la evaluación y decisión del tratamiento es del médico especialista en el segundo nivel. Weber describió esta clasificación con relación al trazo del peroné y en relación a su trazo a nivel de la sindesmosis, catalogándola en A, B y C. Si la fractura es por debajo del sitio de la sindesmosis, como está en la primera imagen, yo puedo decir que es una fractura tipo A, es una fractura estable y por lo general no requiere cirugía a nivel del maleolo peroneo. Hay que recordar que el peroné es el que le da la longitud a la pierna y el maleolo peroneo le da toda la estabilidad o prácticamente la mayor parte de la estabilidad a la articulación del tobillo. Por eso es importante conocer esta clasificación y de esto depende si el paciente requiere o no tratamiento quirúrgico. Cuando el trazo está a nivel de la sindesmosis, como está en la letra B, transindesmal, además de señalar el mecanismo por el cual se produce la lesión, puede o no estar lesionada la sindesmosis y el paciente lo más seguro es que reciba un tratamiento quirúrgico, aunque el trazo de fractura se vea alineado, no desplazado. Por lo general son pacientes que van a requerir tratamiento quirúrgico. Y aquellas donde no hay punto a discutir en relación al tratamiento son aquellas fracturas que ocurren por encima de la sindesmosis, que son las suprasindesmales, o tipo C. El trazo habitualmente está por encima de la sindesmosis, pudiendo llegar hasta el cuerpo del peroné, pero todo trazo a nivel del tobillo, acompañado de un trazo suprasindesmal que no sea la diáfisis del peroné, por encima de la sindesmosis, se cataloga como fractura de Weber tipo C a nivel del tobillo y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Entonces, les vuelvo a repetir, esta clasificación que establece nos sirve el manejo definitivo. ¿En qué se basa esta clasificación?
en el trazo de la fractura del peroné y su relación con la sindesmosis. Si el trazo es por debajo de la sindesmosis, es tipo A, por lo general es estable y el tratamiento es conservador. La cirugía es un tratamiento, no, casi nunca realizamos cirugía si es una fractura tipo A porque es muy estable. En el caso de la tipo B de fractura del trazo, la sindesmosis puede o no estar lesionada y por lo general si es un paciente joven o un adulto de mediana edad es importante evaluarlo para determinar el tipo de fractura que tiene y poder enviarlo al especialista, quien decidirá o no el tratamiento definitivo, pero casi siempre también es quirúrgico. Y la tipo C, allá es indiscutible, el tratamiento siempre será quirúrgico. ¿Para qué les serviría o nos sirve esto desde el punto de vista del primer nivel de atención? Uno, darle al paciente un diagnóstico lo más cercano al examen radiológico para poder determinar y ponerle el nombre completo a esa fractura de tobillo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trazo a nivel por debajo de la sindesmosis y observo la fractura del maleolo peroneo, le puedo poner fractura de maleolo peroneo tipo A de Weber. Ese paciente puede esperar unas cuantas horas, 1 o 2 días para ser evaluado a nivel del médico especialista y definir y realizar el tratamiento conservador definitivo. A diferencia de las tipo B y tipo C, allá nuestra obligación es inmovilizarlo y remitirlo lo más pronto posible, siempre y cuando tengamos el estudio radiológico para establecer la clasificación. Estos pacientes con tipo B o tipo C a nivel de la sindesmosis o por encima deben ser enviados lo más pronto posible porque el tratamiento definitivo es casi un hecho que será quirúrgico y deberá ser remitido a un hospital general de segundo nivel para que el médico especialista establezca el tipo y tiempo de cirugía y tratamiento definitivo en el caso de las tipo B y tipo C. Por eso es importante que ustedes la conozcan para poder medir el tiempo en el cual tengo que remitir o ese paciente darle la certeza del diagnóstico y orientarlo hacia las posibilidades de tratamiento que va a recibir. Entonces, les repito, la clasificación de Weber es una clasificación radiológica que se basa en el trazo del peroné a nivel de la sindesmosis y nos sirve para establecer el manejo definitivo. Tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A, infrasindesmal, tipo B, transindesmal y tipo C, suprasindesmal. Desde el punto de vista del tratamiento, como en la gran mayoría, colocarlo en reposo, aplicar hielo, compresión y elevación a través de una férula por debajo de la rodilla, a través de un vendaje almohadillado y si finalmente el paciente va a ser sometido a un tratamiento conservador, se le coloca un aparato inmovilizador de yeso por debajo de la rodilla, conservando el tobillo a 90 grados, que puede ser un yeso común y corriente, puede ser un aparato de fibra de vidrio que se aplica de la misma manera que el yeso, o bien un aparato ortésico como el que se señala en la imagen, que sirve para que permite cierta movilización e independencia del paciente. Entonces, tratamiento inicial, reposo, hielo, compresión, elevación, está sumamente edematizado. Le pongo un vendaje almohadillado, la fractura no está muy edematizada, le puedo colocar una férula por debajo de la rodilla, conservando el tobillo a 90 grados y remitirlo para su tratamiento definitivo, que puede ser cualquiera de estos que estamos señalando en esta imagen. El tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Probablemente tengan la oportunidad en su rotación en los hospitales cuando entren alguna osteosíntesis de tobillo, dependiendo de la clasificación, los trazos y el tipo de fractura, se establece el tratamiento quirúrgico mediante cirugía, reducción abierta y fijación. Si tenemos la necesidad de realizar osteosíntesis tanto en el maleolo medial como en el maleolo peroneo, pues hay que hacer 2 abordajes. Son dos cirugías en una. Se hace primero un lado, luego el otro lado y se hace la reducción abierta. En el maleolo peroneo, por lo general, se coloca una placa con tornillos y pueden ser de 1 si la fractura es B o C y casi siempre hay lesión de la sindesmosis
y esta la reparamos colocando un tornillo que vaya de la tibia al peroné, como observan en la imagen, en la segunda imagen a su derecha, donde ven un tornillo que cruza de la tibia hasta del peroné a la tibia, perdón, lo que hace ese tornillo a través de la cirugía es cerrar la sindesmosis. Si por lo contrario, además de a nivel del maleolo tibial, no tenemos fractura, por lo general, el ligamento deltoideo está roto y también se hace un abordaje a nivel del maleolo tibial y se realiza la reparación y sutura del ligamento deltoideo. En estas imágenes ustedes observan cómo en la imagen de control, en la primera, pues hay una placa con tornillos y el maleolo tibial se ve prácticamente conservando lo que es la arquitectura de la mortaja tibio-peronea astragalina y probablemente ya ha sido reparado el ligamento deltoideo. Si no está fracturado el maleolo tibial, hay que presumir que el ligamento deltoideo está roto. La imagen de arriba a su derecha pues muestra la osteosíntesis de ambos lados, tornillos para el maleolo tibial, placa para el maleolo peroneo, igual que en la imagen de abajo, y la imagen de la imagen inferior a su lado derecho, algunos ejemplos de osteosíntesis para las fracturas de tobillo tipo B o tipo C. En este caso, en estas imágenes, es nada más para señalarles cómo en la imagen inicial tengo una fractura suprasindesmal o tipo C de Weber, pero si ustedes observan con la flecha azul señalado, hay un espacio más allá de lo normal entre el maleolo tibial y el astrágalo, y eso nos habla de que el ligamento deltoideo está roto y debemos repararlo. En la siguiente imagen es exactamente lo mismo y la radiografía de control nos muestra cómo está ya reparado y se redujo ese espacio, el tornillo transindesmal y la placa que fija el maleolo peroneo. Igual en las siguientes imágenes, donde ustedes observan cómo si no está fracturado el maleolo tibial, una vez realizada la osteosíntesis en la imagen de control, se reduce la fractura, se fija y se sutura el ligamento deltoideo. Aún si es osteosíntesis de maleolo tibial y maleolo peroneo, dos abordajes quirúrgicos. Si es solo maleolo peroneo y reparación del ligamento deltoideo, dos incisiones quirúrgicas a través del maleolo medial y a través del maleolo peroneo. Estos son algunos de las lesiones más frecuentes que ustedes observan, por lo general, algunas imágenes radiológicas, donde podemos observar inclusive grados de sub y de luxación tibio-astragalina cuando ocurre una lesión deportiva o bien una caída de un escalón con el mecanismo más frecuente de inversión forzada a nivel del tobillo y sufrir una caída que nos pueda producir alguna de estas fracturas. La primera imagen radiológica muestra una fractura bimaleolar tipo C de Weber, con fractura tanto del maleolo peroneo como del maleolo tibial, y la imagen lateral. Y en la imagen de la derecha también es una fractura bimaleolar, pero hubo una subluxación tibio-astragalina. Es una fractura tipo B porque el trazo del peroné está a nivel de la sindesmosis. Una vez realizado el tratamiento cualquiera que este haya sido, ya sea tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, el tiempo promedio de consolidación, esto es la formación de callo óseo en un adulto, regularmente es de 6 a 8 semanas, ya sea con aparatos de yeso, con inmovilizadores o con procedimientos quirúrgicos. Ese es el tiempo en que se forma el callo óseo alrededor de esta fractura. Es importante durante esta etapa de reposo, el paciente no puede apoyar, el paciente está inmovilizado, ya sea con su aparato de yeso o ya sea intervenido quirúrgicamente, debe evitar el apoyo hasta que visualicemos desde el punto de vista de control radiológico el callo óseo, que esto por lo general es entre las 6 y las 8 semanas, una vez establecido el. Sin embargo, es importante la movilización de las articulaciones y esto se debe individualizar de acuerdo al paciente, la movilización distal de los dedos, la movilización de la rodilla, para que el paciente no tenga problemas en su rehabilitación final.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Abrimos las preguntas para las fracturas de tobillo, por favor. ¿Preguntas? Adelante. Yo, doctora. Sí. Mencionó que la clasificación de Weber es en relación al trazo del peroné. Entonces, en el caso de que no haya una fractura de peroné, ¿no puede entrar entre las clasificaciones? A ver, cuando yo digo fractura del tobillo, abarca el maleolo peroneo. Si no hay fractura en el peroné ni fractura en la tibia, es un esguince del tobillo. Pero cuando hablo de la... ¿puede ser el caso de que solo haya fractura de la tibia? No. No, porque no es el mecanismo habitual. El mecanismo habitual es la inversión forzada. Cuando hablamos de fracturas del tobillo, casi siempre nos referimos, o sea, que hay una fractura aislada del maleolo tibial, es muy difícil. No, yo en lo particular nunca he visto una fractura del maleolo tibial aislada. Casi siempre son fracturas del peroné, dependiendo del trazo, ya sea A, B o C, y puede haber o no fractura del maleolo tibial, por el mecanismo mediante el cual se fractura el tobillo, que es la inversión forzada. El mecanismo de eversión es mucho más difícil. El mecanismo de eversión lo que produce es una lesión del ligamento deltoideo antes de que se rompa el maleolo medial. Ok, entonces cuando dicen que es unimalleolar es del peroné. Peroné, ok. Y bimalleolar es peroné. Y hay trimalleolar, pero son fracturas más complicadas, no tan raras, pero puede haber, acuérdense que la tibia tiene un maleolo tibial y tiene un pilón o un maleolo posterior que también se puede fracturar, ¿verdad? Pero lo habitual es ver uni o bimaleolares. Si yo digo fractura unimaleolar del tobillo, me refiero a la fractura del peroné y probablemente tenga lesión del deltoideo. Si yo digo fractura bimaleolar, es de los dos, pero le tengo que poner el apellido. Le tengo que poner el apellido de tipo A, tipo B o tipo C. Ok, doctora. Sí, sí es importante que se aprenda la clasificación. Muy bien. Una pregunta más. ¿Sí? En el ligamento de la parte medial es el deltoideo, pero en el lateral, ¿hay algún ligamento que se pueda afectar? Acuérdense que la parte lateral del tobillo, cuando vimos los esguinces, anatómicamente está sostenida por 3 ligamentos. Ligamento que no son los que son los que se lesionan cuando tenemos un esguince de tobillo. El peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior, que están mucho más abajo, que se insertan prácticamente en la punta del maleolo peroneo. En la articulación del tobillo, el ligamento más importante se llama sindesmosis tibio-peronea, que es el que le da la estabilidad prácticamente a todo el tobillo. Si la sindesmosis lesionada no se repara, el tobillo queda doloroso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Doctora, dependiendo si la fractura es estable o inestable, ¿va a depender la consolidación o va a ser en general? No, es el tiempo promedio de consolidación en lo general. Las fracturas estables e inestables nos sirven para determinar el tipo de tratamiento. Si es una fractura tipo A, podemos permitir el tratamiento conservador, pero eso ya depende y hay que individualizarlo, depende del paciente, depende de su calidad ósea, de varias cosas, ¿no? Entonces, por lo general, en un adulto, el promedio de consolidación de una fractura en el caso del tobillo es de 6 a 8 semanas. Hemos visto a lo largo de las clases cómo este tiempo de consolidación varía dependiendo de la edad, dependiendo de la fractura. Acuérdense que la tibia, por ejemplo, a nivel de la diáfisis tarda más en consolidar, puede ser hasta 12 semanas. El fémur igual, ¿verdad? Porque son huesos mucho más grandes y son lesiones mucho más grandes. Entonces, a nivel del tobillo, por lo general es de 6 a 8 semanas, ya sea tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, cualquiera que este sea. ¿Otra pregunta? ¿Y la carga que se le puede poner a la articulación es igual cuando consolide? Si es un proceso de rehabilitación,
como está ahí señalada en la imagen, el paciente va a iniciar el apoyo con un aparato de descarga. Cuando nos referimos a este paciente va a iniciar apoyo progresivo con un aparato de descarga, puede ser unas muletas o puede ser un bastón. Y de manera progresiva entra a un manejo de rehabilitación, primero en la recuperación del movimiento, como se señala en la segunda imagen, para que el paciente recupere movimiento, y el apoyo progresivo y paulatino, apoyado con unas muletas hasta que se rehabilite. La consolidación es en 8 semanas y la rehabilitación lleva otro tanto, igual un promedio de 6 a 8 semanas. Ok, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Con relación a las fracturas de tobillo, les recuerdo que es una fractura, cuando decimos fractura, este paciente trae una fractura del tobillo. Muy bien, es una fractura unimaleolar, por lo general el peroné, es bimaleolar y de acuerdo a su imagen radiológica y al trazo tengo que catalogarla. ¿Cuándo voy a pensar en que un paciente tiene una fractura en el tobillo? Cuando existe un antecedente traumático, ya sea por una caída más o menos importante, por un accidente de tránsito, por una lesión deportiva grave, en donde el paciente es traído porque es prácticamente imposible que pueda caminar con un dolor importante, con gran aumento de volumen. Y si en este caso el paciente trae una deformidad, tengo que pensar que hay una o una luxación de la tibia astragalina, y esto conlleva a un gran aumento de partes blandas, edema importante. Por eso es importante el tratamiento inmediato. Es un paciente que no tiene deformidad, pero que tiene incapacidad funcional y tiene aumento de volumen y dolor, y tuvo un mecanismo de inversión forzada, que es una caída con inversión forzada, como les mostré en las imágenes, a nivel del tobillo. Debo descartar y pensar en una fractura del tobillo y solicitar el estudio radiológico que corrobore mi impresión diagnóstica. Una vez que tengo el estudio radiológico, tengo la obligación de catalogar ese paciente, esa fractura, de acuerdo a la clasificación de Weber, que es prácticamente universal para las áreas de urgencias, para los ortopedistas y para cualquier médico en general que pueda atender a nivel de urgencias o de su consulta una fractura en el tobillo. Sí, adelante. Disculpe, doctora, ¿hay algún compromiso de los vasos sanguíneos o de los nervios en este tipo de fracturas? Cuando es una fractura no complicada, es una fractura cerrada, no está luxada o subluxada, no hay prácticamente más que lesión de partes blandas. Si tenemos, dependiendo del mecanismo de lesión, una luxación, independientemente de la fractura, eso debe ser reducido de manera inmediata para evitar no tanto complicaciones vasculares. Acuérdense cuáles son los vasos que pasan por ahí. Tenemos la arteria tibial anterior, la tibial posterior, etcétera, sino que la luxación del tobillo junto con una fractura produce un edema tan importante que puede comprometer la piel y tejidos blandos, que dificulten o retrasen el tratamiento definitivo. Se forman flictenas o ampollas, o bien pacientes que lamentablemente, a pesar de tener mucho dolor, en lugar de acudir con un médico, acuden con un sobador y traen una fractura, y esto aumenta el problema de las partes blandas. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Sí. doctora. Sí, las lesiones de sensibilidad es cuando el cirujano no cuida el abordaje lateral, y acuérdense que por ahí baja una rama superficial del peroneo lateral externo o del poplito externo, y entonces tenemos que tener mucho cuidado en hacer una cirugía que identifique y que no comprometa esto, porque si no, sin querer, nos llevamos una pequeña raíz nerviosa derivada del peroneo lateral, y entonces dejamos insensible esa parte. Por lo general, las secuelas de disminución en la sensibilidad y no alteración en el movimiento es cuando desafortunadamente durante el procedimiento quirúrgico, ya sea por el separador del ayudante que está colgado ahí y lo está comprimiendo, o bien porque hacemos una incisión de manera inadecuada, seccionamos esa raicilla nerviosa y podemos dejar disminución o pérdida en la sensibilidad en la región lateral.
pero no más. ¿Otra pregunta? Adelante. Doctora, ¿Sí? entonces cuando vemos deformidad y sospechamos de subluxación o luxación, usted comentó que se debe de reducir inmediatamente, pero Si nosotros estamos en el área de urgencias, si estamos en el área de urgencias y podemos manipular supervisado, en el caso de ustedes, con un médico en urgencias, un médico graduado, un médico especialista en el área de urgencias o un traumatólogo que esté en el área de urgencias, podemos participar o podemos intentar reducir la luxación para disminuir las posibilidades de compromiso de partes blandas. Lo podemos intentar, ¿verdad? Pero hay que hacerlo de manera supervisada porque pues estos solamente están autorizados a realizarlo aquellos médicos que ya tengan alguna experiencia en el área de urgencias y en el manejo de esto. ¿Por qué? Porque pues muchas veces si no sabemos hacer la manipulación, podemos lesionar más la fractura. Debe reducirse independientemente de la fractura. Ok, doctora, entonces, si estamos en nuestro servicio social, lo adecuado sería nada más inmovilizar y a urgencias. Si tienen modo de producir analgesia en ese paciente y han visto en alguna ocasión esta manipulación durante su internado, pueden intentar llevar la articulación a lo más a su congruencia totalmente, intentarlo porque es relativamente sencillo, pero hay que hacerlo alguna vez. No pueden intentarlo sin supervisión. Ok, doctora, gracias. Y después de eso es importante, no siempre hay que poner una férula de yeso. Cuando el tobillo está sumamente dematizado, aún con fractura bilateral, tanto del maléolo, es mucho más, es más adecuado para evitar el compromiso de partes blandas. Inmovilizar, ahora sí utilizamos un vendaje completito de Jones, o sea, algodón, venda elástica, algodón, venda elástica, 2 capas de algodón con una de elástica intermedio y elástica final, para disminuir el compromiso de partes blandas. Si está aún teniendo férula para colocar un yeso, es preferible colocar un vendaje almohadillado cuando tenemos un gran aumento de volumen. ¿Otra pregunta? Gracias, doctora. Sí, de nada, gracias. ¿Alguien? Claro. La colocación del aparato de yeso en el caso de las fracturas estables, ya sea mediante yeso común y corriente o fibra de vidrio, esa la realiza el médico especialista. Tiene que cuidar mucho la posición, la modelación, la posición del tobillo a 90 grados, el grosor y obviamente el ajuste de ese aparato de yeso. Ustedes pueden poner, en el caso de que así se los indicaran, y no hubiera gran compromiso de partes blandas, una férula que va de la base de los dedos, la planta del pie, hasta por debajo de la rodilla, que es una férula corta. Primero una vuelta de guata y luego la férula, como en el caso de las extremidades inferiores. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no. Muy bien, jóvenes, queda abierta queda abierto esto en lo que continuamos con las fracturas del pie. Es relativamente sencillo también. Entonces, si tienen alguna pregunta para que en lo que cargamos el archivo de la segunda parte de esta clase podamos realizar las preguntas y respuestas. Doctora, en el caso de las transindesmales, mencionó que algunas son quirúrgicas y otras son conservadoras. Depende del trazo, depende de la edad del paciente, de la actividad del paciente, de lo que muchas veces entramos al quirófano con la posibilidad de realizar, hay que hacer la cirugía, pero en el momento de la cirugía podemos determinar si requerimos de reparar la sindesmosis en caso de que no estuviera totalmente abierto. Y esto le sirve al cirujano para determinar si coloco o no un tornillo que va de la transindesmal, así se llama,
tornillo transindesmal. Pero hay que individualizar al paciente. Ok. Sí. En las tipo C, todas son quirúrgicas. Todas, y hay que ahí la tipo C, por ley, está rota la sindesmosis. Y ese paciente, aunque si yo le coloco una placa y no reparo la sindesmosis, es un paciente que va a tener dificultad para caminar, va a tener problemas, ¿sí? Va a tener problemas de estabilidad y va a tener problemas de dolor sobre todo. Dolor a nivel de la articulación del tobillo. No hago nada con reparar la fractura, sino reparo la sindesmosis. ¿Y cómo se puede ver eso en la radiografía? ¿Perdón? ¿Cómo se puede ver eso en la radiografía? ¿Por la separación de los huesos? En primer lugar, el trazo de la fractura del maléolo peroneo me cataloga desde el punto de vista de la clasificación es a B o C. Ya determiné que es B o C. Bueno, si es B, la tengo que operar porque el trazo está abierto y durante la cirugía reviso para saber si está roto o no la sindesmosis. Durante el procedimiento quirúrgico se revisa la estabilidad y la congruencia, sí. Y se determina colocar el tornillo. ¿Perdón? ¿Y no se podría hacer una intervención de resonancia magnética para no tener... No, aquí no. Acuérdense que la resonancia magnética ve partes blandas y esto lo visualizamos perfecto durante la cirugía. No, la resonancia magnética en las fracturas del tobillo prácticamente no tienen uso en fracturas no complicadas, tendrían que ser fracturas articulares para poder planear una cirugía con reconstrucción articular. Las fracturas del tobillo no requieren habitualmente ningún estudio radiológico más que radiografías simples. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. La última parte de la clase de hoy corresponde a las fracturas del pie en los adultos. ¿Por qué hablo del pie en los adultos? Porque en los niños es relativamente poco frecuente. De todas formas, este tema lo tocamos en el capítulo de fracturas en niños. Y aquí, pues, anatómicamente, tenemos que dividir al pie en 3 segmentos. Los huesos del tarso, los huesos metatarsianos y finalmente las falanges y los componentes desde el punto de vista óseo con los que está conformado el pie. Estas son las preguntas que vamos a responder a lo largo de esta presentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la fractura del pie? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión que pueden producir una fractura en el pie, cualquiera que sea el segmento, retro, medio y antepié, como vamos a ver? ¿Cuáles son las posibles complicaciones inmediatas en la fractura del pie? ¿Cuáles son los estudios radiológicos necesarios para establecer el diagnóstico? Indicación y tipos de tratamiento, conservador o quirúrgico, complicaciones después del tratamiento, cuál es el momento indicado para la rehabilitación en este tipo de fractura. Muy bien, desde el punto de vista de concepto general, el pie es la única estructura anatómica que requiere de los huesos y articulaciones para soportar todas las cargas biomecánicas durante la marcha. ¿Sí? ¿Cuánto soporta? De 3 a 7 veces más que el peso corporal junto con la rodilla. Entonces, a mayor peso, mayor carga le estoy poniendo y está aguantando mucho más carga desde el punto de vista biomecánico el pie. Desde el punto de vista biomecánico también, que absorbe todas las fuerzas de choque, es la parte de nuestro organismo donde iniciamos el contacto con el suelo para poder realizar la marcha y obviamente es fundamental para que realicemos el proceso de caminar y todo lo que corresponde a la locomoción desde el punto de vista humano. Anatómicamente podemos referirnos a las lesiones del retro, del medio y del antepié. El retropié, ¿quién lo constituye? 2 huesos muy importantes que son el astrágalo y el calcáneo, en la parte posterior. A nivel del medio pie tenemos 5 huesos. De adentro hacia afuera tenemos en primer lugar el escafoides, en segundo lugar el cuboides y las 3 cuñas. Y luego tenemos en el antepié, está formado por los 5 metatarsianos y las falanges respectivas, recordando que el dedo gordo solo tiene 2 falanges, igual que el pulgar,
y los dedos restantes tienen 3 falanges, proximal, media y distal. Entonces, retropié, astrágalo y calcáneo, medio pie, escafoides, las 3 cuñas y el cuboides, que es el hueso más externo. Y el antepié, que tiene 5 metatarsianos y las falanges respectivas de cada dedo. Es nada más para que se ubiquen en la anatomía desde el punto de vista óseo. Desde el punto de vista de incapacidad laboral en las instituciones de seguridad social, las fracturas a nivel del pie, cualquiera que ésta sea, ocupan un lugar importante como causa de incapacidad laboral, pero no la más importante. Van a ver ustedes cuando veamos la lumbalgia como una primera causa de incapacidad laboral en de seguridad social, como es el dolor lumbar o lumbalgia. Pero dentro de estas causas de incapacidad laboral, las fracturas del pie representan un lugar importante. Pueden producir una incapacidad parcial permanente o una incapacidad total permanente. Y el pronóstico depende de la gravedad y el tipo de lesión que el paciente tuvo o tiene. Se recomienda, como en todos los casos, el manejo en forma temprana y existe un notable aumento de la morbilidad en las fracturas expuestas, en las fracturas por compresión o por aplastamiento, que dependen del tipo de actividad laboral, sin protección, actividades deportivas, deportes extremos, accidentes viales, etc. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo que me pueden llevar a una fractura en el pie? En primer lugar están los traumas de alta energía, como les decía yo, la práctica de deportes extremos, en algunos lugares del país, las heridas por proyectil de arma de fuego, y por consiguiente las alteraciones del metabolismo óseo, como son la pérdida de masa ósea condicionada por, sobre todo en las mujeres, posmenopáusicas por un problema de osteopenia o de osteoporosis. El mecanismo de lesión puede ser directo, en el caso del aplastamiento, o indirecto por alguna caída, y hay que evaluar el estado de los tejidos blandos. Es muy importante el interrogatorio o anamnesis, la limitación funcional, la deformidad, la movilidad anormal, si hay aumento de volumen, si hay equimosis o crepitación ósea, estableciendo el segmento anatómico que el paciente refiera el dolor. Está en el retro, en el medio o en el antepié. Y, por supuesto, evaluar la integridad del pie desde el punto de vista neurovascular, visualizando las zonas equimóticas, tocando la temperatura, la palpación de los pulsos periféricos, la sensibilidad, para hacer una evaluación integral a nivel del pie. Recuerden que el dorso del pie prácticamente hay piel, una ligerísima capa de músculo pedio y luego vienen todos los tendones extensores. A diferencia de la planta, que tiene 4 capas de músculos que lo protegen muy bien. Entonces, a diferencia, el dorso está mucho más expuesto a lesiones que la planta. Con relación a las fracturas del retropié, la primera fractura descrita en orden de frecuencia es la fractura del calcáneo. ¿Cómo ocurre la fractura del calcáneo? La gran mayoría de estas fracturas son el resultado de un evento traumático, por ejemplo, las caídas desde un lugar alto, al saltar una barda y caer de pie, al caer de una escalera, en un accidente automovilístico donde queda atrapado o aplastado el talón en el piso, o bien, por ejemplo, como le ha ocurrido a algunas personas que se dedican a la actividad artística, cuando están en una tarima, o bien cuando el peso vence un piso hueco como una tarima en alguna actividad artística, no hay nada que lo detenga, bueno, se rompe y es una caída inesperada donde cae uno de pie y el talón es aplastado contra el piso, ahí puede ocurrir una fractura en el calcáneo. También puede ocurrir con otro tipo de lesiones como son los esguinces de tobillo graves. Y un menor número de fracturas son por sobrecarga. ¿Esto qué quiere decir? Son fracturas por estrés, sobre todo en pacientes con actividad deportiva, cuando tienen un uso excesivo o una tensión repetitiva sobre el hueso del talón, como los corredores, los marchistas, etcétera, donde ocurren fracturas por fatiga. Así se llaman, fracturas por sobrecarga, por fatiga o por estrés. Desde el punto de vista de la articulación subtalar o subastragalina, puede estar involucrada o no esta articulación o alguna de las articulaciones circundantes.
Cuando está involucrada la articulación subastragalina, ya la fractura cambia de nombre y se convierte en una fractura intraarticular, que son las más graves, porque hay un daño al cartílago y el pronóstico de recuperación depende de la gravedad del aplastamiento calcáneo en el momento de la lesión. Voy a regresar un segundito la imagen para que ustedes visualicen, aunque están señalados con flechas. La primera imagen de abajo a la izquierda de su pantalla es una tomografía donde visualizamos la fractura del calcáneo. En la segunda imagen, si ustedes visualizan, señalado con una flecha roja, es una fractura por abulsión donde el tendón de Aquiles traccionó y hizo ese fragmento de la parte posterior del calcáneo. Pero si usted el trazo por debajo del astrágalo y por encima del calcáneo, que es la articulación subastragalina, no hay afectación de la superficie articular, a diferencia de la última imagen a su derecha, donde si seguimos la línea articular del astrágalo, van a ver ustedes cómo hay una interrupción de la línea articular a nivel del astrágalo, compromete la articulación subastragalina, y esta fractura ya se denomina fractura intraarticular del calcáneo, que tiene un pronóstico pues mucho más, desde el punto de vista, un pronóstico más reservado que una fractura simple. En estas imágenes también ustedes observan cómo hay un trazo a nivel de la articulación subastragalina y que altera la imagen articular de la subastragalina y la imagen normal del calcáneo, igual que en la segunda imagen. Ahí nada más hay un trazo a diferencia, pero la articulación subastragalina está prácticamente íntegra. Entre las fracturas que no involucran la articulación o extraarticulares son aquellas que son causadas por trauma, por ejemplo, como en el caso de las avulsiones que les mencionaba. En las dos imágenes se muestra cómo la tracción tan importante que ejerce el tendón de Aquiles, como siendo el tendón más fuerte del organismo. Entonces, a través de esta tracción tan importante que ejerce el tendón de Aquiles, es avulsionado un fragmento del calcáneo a través de este tendón o de los ligamentos, o bien aquellas lesiones que son por aplastamiento que producen múltiples fragmentos. Aquellas que son por sobrecarga, que son las causadas por un uso excesivo, o lesiones leves, pero con un uso repetitivo y prolongado, como en el caso de algunas actividades deportistas. La gravedad y el tratamiento de las extraarticulares van a depender de su ubicación y de su tamaño. Aquí algunas imágenes con las diferentes variedades en el tipo de fracturas del calcáneo. Lamentablemente, la gran mayoría de las lesiones involucran la superficie articular y casi siempre el tratamiento es quirúrgico, como ahí se señala. Y aparte de los estudios radiológicos que habitualmente solicitamos, es importante, aquí sí entra la tomografía y la resonancia magnética, porque tenemos que planear una reconstrucción articular antes de entrar a la cirugía, y estas imágenes únicamente no las proporcionan la tomografía y la resonancia magnética. En las primeras imágenes, ahí se señala con una cucharilla metálica como la lesión a nivel de la superficie articular, y en la segunda imagen la reducción y fijación con tornillos de esponjosa, porque acuérdense que el calcáneo es puro hueso esponjoso. En la segunda imagen, como ven, también es una fractura multifragmentada que tiene alterado totalmente la superficie de la subastragalina, y en la imagen del lado derecho es una resonancia magnética donde vemos únicamente un trazo señalado con las dos flechas, pero con integridad de la subastragalina. En la imagen de abajo se visualiza inclusive todo el trayecto de la férula, y como ven aquí, tiene el fragmento avulsionado del peroné. Del calcáneo. La segunda fractura en orden de frecuencia a nivel del retropié es el astrágalo, que son muchísimo menos frecuentes, afortunadamente. Y estas, para que el astrágalo se fracture, se requiere de una lesión de alta energía, con una caída de escaleras más o menos importante, o bien en accidentes automovilísticos.
Sin embargo, estas fracturas también pueden ocurrir cuando ocurre un esguince del tobillo y se producen pequeños fragmentos que separan los bordes del astrágalo. En estas imágenes señaladas en la parte de abajo del texto, ustedes observan cómo está fracturado el astrágalo, luego cómo está reparado a través de tornillos y cerclaje. En la segunda, una fractura completita de todo lo que es el cuello del astrágalo y su reparación quirúrgica. Son fracturas graves porque, si ustedes recuerdan, la irrigación, el calcáneo no tiene ninguna inserción muscular, solamente hay ligamentos y tendones, y esto significa que tiene muy pobre circulación arterial a través de una pequeña rama de la astragalina, y por lo tanto esto dificulta la consolidación. Por esto es que hay que hacer cirugía, en inclusive colocar injerto óseo muchas veces para garantizar o asegurar el proceso de consolidación, ya que este hueso puede sufrir necrosis avascular si no se restablece la circulación a nivel de la fractura. A nivel del medio pie hay que recordar las dos lesiones descritas en anatomía. En el medio pie tenemos la articulación de Chopard, conformada por la articulación del astrágalo por detrás y el hueso escafoides por delante. Y luego, a nivel del Lisfranc, la base de los 5 metatarsianos, las 3 cuñas y el cuboides. Afortunadamente, las lesiones del medio pie son poco frecuentes. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta porque no siempre vamos a visualizarlas como las fracturas que ven en la imagen radiológica de abajo en medio, y pueden pasar desapercibidas porque son de diagnóstico clínico y radiológico no tan fáciles. En las otras dos imágenes visualizan ustedes cómo hay una luxación de la articulación de Chopard y cómo está fijada luego con clavos, y en la del lado derecho es a nivel de la articulación del Lisfranc. Esto es nada más para señalarles que también existen lesiones a este nivel, pero afortunadamente son menos frecuentes. ¿En quiénes pudiera ocurrir este tipo de lesiones? Conductores de motocicleta o vehículos tipo motocicleta, bicicleta o lo que ustedes quieran de 2 ruedas, donde para detener el movimiento bajan el pie y se barren. O bien en lesiones deportivas como en los beisbolistas o los que practican softball, en el momento de hacer una barrida y es con toda la parte lateral del pie. En este tipo de personas se puede producir alguna de estas lesiones, para tenerlo en cuenta cuando tengan como antecedente de mecanismo de lesión cualquiera de estas actividades que les acabo de mencionar. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Es una fuerza aplicada sobre el dorso del pie que puede provocar lesión de partes blandas, además de fracturas y luxaciones, como en el caso de los jugadores de fútbol americano. Y en el caso de las bailarinas, o en el momento de realizar una caída, donde hay una fuerza longitudinal aplicada, hay una ABD violenta, prona el retropié y supinación del retropié y el antepié en una posición fija, como ven en el caso de una caída de escaleras o bien en el caso de las bailarinas. Sin embargo, en el caso de las bailarinas es mucho más que se llama síndrome de pinzamiento anterior, por la postura que adoptan las bailarinas que realizan baile de puntas. La fuerza aplicada hacia adelante sobre el astrágalo produce microfragmentos a nivel del astrágalo, y esto muchas veces ocasiona dolor, y a esto se le conoce como formación de osteofitos, síndrome de pinzamiento tibial anterior, que da mucho dolor y trastornos para el movimiento por el uso repetido en esta posición del pie. Las más frecuentes sí son las de los metatarsianos y los dedos, en comparación con las lesiones del medio pie y con las lesiones del retropié. Las fracturas de los huesos de los dedos del pie y de los metatarsianos son mucho más frecuentes, pero requieren la evaluación de un médico especialista. ¿A qué nivel pueden ocurrir? En el cuerpo, en la diáfisis, en la base, en la cabeza, en las falanges, etcétera, cualquiera que sea el fragmento. Y estos pacientes, ¿sí?, se debe realizar un tratamiento adecuado, aun cuando el tratamiento inicial lo hayan realizado en una sala de emergencia.
Puede ser fractura en la base del quinto metacarpiano, como se señala ahí, fractura del dedo sin desplazamiento a nivel de la falange, fractura del metatarsiano desplazada, fractura del dedo con desplazamiento, fractura por abulsión en la falange. Hay innumerables lesiones, pero todas prácticamente requieren de una evaluación, aun que hayan sido atendidos en urgencias por el médico especialista. Dentro de las fracturas de los metatarsianos es importante conocer que no solamente los metatarsianos pueden fracturarse, el primero, el segundo, el tercero, sino el quinto sobre todo. Y dentro de las fracturas del quinto metatarsiano hay una muy particular conocida como fractura de Jones. ¿Dónde ocurre esta? En la base del quinto hueso metatarsiano, como se muestra con la flecha roja en la imagen central radiológica. A menudo se diagnostica mal como un esguince de tobillo, porque no se visualiza totalmente la fractura, y el error de diagnóstico, pues obviamente puede tener consecuencias graves, ya que el tratamiento en cada uno de ellos es diferente. Entonces, en relación a las imágenes que ustedes tienen ahí, bueno, en la primera imagen lo único que se señala es la fractura por abulsión en la zona verde, la fractura de Jones que ocurre en la zona roja, y las fracturas por estrés que ocurren en la zona amarilla. Por eso es importante diferenciarla. Entonces, la fractura de Jones es una fractura característica de la base del quinto metatarsiano, prácticamente en esta zona que está coloreada en rojo. ¿Por qué? Porque es un sitio que tiene poca irrigación. Y no confundirlo con algún otro tipo de lesión o tenerlo en cuenta, aun cuando no visualicemos nada, tenerlo en cuenta porque podemos confundirlo con un esguince porque el mecanismo de lesión es exactamente el mismo. ¿Qué estudios radiológicos debemos solicitar en lo general para las lesiones del medio y del antepié? Radiografías simples, dorsoplantares y oblicuas del segmento afectado. A diferencia de la estraga y el calcáneo, además de las radiografías simples, podemos solicitar, inclusive si estuviéramos en un hospital general, van a ver ustedes cómo se puede solicitar una tomografía o aún una resonancia magnética, a diferencia de estas lesiones donde los estudios radiológicos simples nos pueden señalar y mostrar la lesión o el sitio de fractura, cualquiera que sea el metatarsiano. Entonces, les recuerdo que la fractura de Jones es exclusivamente en la base del quinto metatarsiano. Desde el punto de vista del tratamiento de las fracturas de los metatarsianos, pues va a depender del desplazamiento, localización y si está afectado uno o más. El tiempo de recuperación de la fractura depende del tipo de fractura, la localización y la asociación de otras lesiones. Por lo general son lesiones que tienen una recuperación muy buena, con un muy buen pronóstico y el paciente regresa a sus actividades previas de manera completa y normal, aunque tenga más de uno o dos metatarsianos fracturados, como en la primera imagen. Vemos una fractura de la base del cuarto metatarsiano, de la cabeza del tercero y de la diapsis del segundo, que esto por el tipo de fractura se resuelve con osteosíntesis y fijación con clavos, o bien si son fracturas estables o no desplazadas, con un aparato ortopédico, o bien con un aparato de yeso, y esta es la posición de una férula o vendaje almohadillado que debe guardar. La posición y la forma de colocarlo para inmovilizar lesiones que abarcan el tobillo, el retro y el medio pie, no los dedos. Férula corta, generalmente así la denominamos, va por debajo de la rodilla y el tobillo a 90 grados, ya sea vendaje almohadillado o férula en esa posición que inicia en la base de los dedos y llega hasta por debajo de la rodilla. Esa es una férula corta. ¿Esta para qué me sirve? Para inmovilizar fracturas a nivel del tobillo, sean estables o inestables, sin luxación, o después de reducir la luxación y le coloco un vendaje o una férula. Fracturas a nivel del astrágalo, método inicial de inmovilización. Fracturas del astrágalo, fracturas del calcáneo, fracturas de los metatarsianos, lesiones del medio pie, y hasta ahí llegamos. Las fracturas a nivel de los dedos del pie es el tipo de inmovilización, como vamos a ver. A nivel de los dedos del pie,
Estas son muy comunes y son casi siempre fracturas con origen traumático. Hay un antecedente de un golpe o lesión a nivel del dedo del pie y que por lo general es cuando tropezamos con la punta de algún mueble, con algún objeto, y por lo general es el quinto ortejo o el cuarto, pero puede ser a cualquier nivel, ¿verdad? O puede ser por una caída, por un golpe directo, por un aplastamiento, y los signos clínicos que ustedes ven ahí, una vez que hacemos la evaluación clínica y el paciente se presenta con este aspecto, con cambio de coloración, equimosis a nivel del dedo afectado, podemos asumir que ese paciente tiene una fractura en alguna de las falanges de ese dedo. Y el tratamiento, algunas veces el reposo es lo único que se necesita para tratar este tipo de fracturas a nivel de las falanges de los dedos del pie. Aquí sí podemos realizar una inmovilización para mantenerlo en una posición de la siguiente manera. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros realizamos o como médicos especialistas y que ustedes pueden aprender y manejar de manera inicial como recomendación para un paciente que acude con ustedes para una evaluación porque tropezó el dedo con la punta de un mueble, tiene mucho dolor, tiene equimosis, le duele y lo más seguro es que tenga una fractura en la falange de ese dedo? Se realiza la unión dedo a dedo, esto es un dedo, el dedo afectado junto con el otro dedo, podemos realizar con el otro dedo y esto es adecuado en este caso, no complicado. Si la fractura está muy desplazada, probablemente requiera cirugía, pero por lo general, normalmente podemos hacer la inmovilización dedo a dedo, inmovilizando con pura tela adhesiva o con cinta microporosa o con cualquier tipo de adhesivo que nos permita inmovilizar dedo a dedo, cuidando entre un dedo y el otro, colocar guata o algodón para evitar el contacto directo de la piel al inmovilizar y la piel por el sudor no se macere. O tenga maceración por el sudor inmovilizando dedo a dedo. Y también recomendamos el uso del calzado. Estos pacientes pueden caminar utilizando un calzado con suela rígida o dura, ya que esto protege el dedo del pie y ayuda a mantenerlo en posición correcta, de tal modo que le permita la marcha sin que se flexione el dedo, que es lo que ocasiona el dolor en el momento de la marcha o el apoyo. Aquí, pues, algunos de los aspectos, a lo mejor ustedes lo han visto de manera muy común, pueden ser lesiones muy sencillas, ¿verdad? Como la lesión del quinto dedo, pueden ser lesiones a nivel del dedo gordo, lesiones mucho más graves, con fracturas inclusive intraarticulares, uno o más dedos, lesión por aplastamiento, una lesión de un solo dedo, como en la imagen de abajo del cuarto dedo, y el sitio de equimosis por lo general corresponde al sitio o fractura en la falange de cualquiera de estos dedos del pie, desde el dedo gordo, segundo, tercero, cuarto, pero estos son los más frecuentes y el aspecto clínico que vamos a observar y en algunos el radiológico, como ven aquí. Radiológicamente podemos encontrar ¿qué? Pues fracturas por avulsión, fracturas que lleven hasta la superficie articular o bien las más comunes, como la imagen que tienen ustedes en el centro, es una fractura del cuerpo de una de las falanges, ¿verdad? Y el tratamiento es inmovilizar dedo a dedo o bien hasta con una pequeña avulsión y clínicamente puede llegar con una zona equimótica que se puede prolongar hacia el dorso del pie. Es normal en este tipo de lesiones. ¿Cuáles son? Este es el tipo de inmovilización que recomendamos. Como ven, cualquiera se puede fracturar, hasta esta joven, que es una famosa cantante. Bueno, pues esta imagen de ella a su derecha corresponde a que se cayó y tuvo una fractura del quinto dedo del pie. Y se lo inmovilizaron de esta manera y así siguió su caminata. Normalmente colocamos un poquito de relleno entre un dedo y el otro, que puede ser guata, algodón, y a manera de corbatas, le llamamos, de atrás hacia adelante, hacemos la inmovilización con cualquier cinta adhesiva, por lo general micropor, tela adhesiva, que permita ferulizar dedo a dedo y el paciente pueda caminar. Esto es cuestión no de un reposo absoluto, pero sí de un reposo relativo, obviamente con un calzado de suela rígida para asegurar que el dedo no sufra la flexión y pueda mantenerse. Este vendaje hay que cambiarlo regularmente cada tercer o cuarto día, dependiendo, porque no se puede mojar. Si se moja, se lo tiene que cambiar de hora al paciente y hay que enseñarle al paciente cómo colocárselo.
Sin embargo, cuando lo puede tener más de 2 o 3 días, bueno, si le enseñamos a colocárselo para que pueda asearse y bañarse, la intención es dejarlo el mayor tiempo posible sin despegar para evitar el dolor. Una vez que el sudor y las condiciones de la piel aflojan el vendaje, hay que retirarlo y volver a colocarlo. El tiempo promedio de consolidación es de 3 a 4 semanas, por lo tanto, es el tiempo que ese vendaje se debe mantener a nivel del dedo fracturado. Radiológicamente siempre pedimos radiografías en anteroposterior y lateral para el tobillo y para el pie. En el caso de tengamos que fracturas intraarticulares, ahí ya entra la tomografía y aún la resonancia magnética. Esto es lo general. El laboratorio únicamente lo vamos a solicitar cuando tengamos casos quirúrgicos o bien si tenemos alguna comorbilidad asociada o algún factor de riesgo, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia vascular. Bueno, a lo mejor es necesario pedir un examen de laboratorio de acuerdo a la comorbilidad asociada y algún factor de riesgo. El tratamiento se divide en dos partes, uno son conservador y el otro es quirúrgico. Ya vimos cuáles son de tipo conservador y cuáles son de tipo quirúrgico para cada una de las fracturas más frecuentes a nivel del pie. En el caso de la analgesia está indicado el paracetamol y el ibuprofeno y solamente en el caso de que realicemos cirugía utilizamos antibióticos como medida profiláctica. Las fracturas estables pueden inmovilizarse desde una férula, vendaje almohadillado, fibra de vidrio, ortesis, cualquiera que decidamos realizar, y la reducción abierta y la fijación interna para cualquier fractura del pie varía desde clavos, tornillos, placas, etcétera, en cualquiera de los procedimientos quirúrgicos que decidamos realizar ante alguna fractura. Aquí ven ustedes algunas de las lesiones, de los implantes que colocamos dependiendo del tipo de fractura, en el calcáneo, los tornillos de esponjosa, las placas de reconstrucción para la superficie articular. En la imagen del medio, ustedes observan cómo el trazo del calcáneo es un trazo en T, que va desde la superficie articular subacalina hasta la planta del pie. Y clínicamente el paciente se presenta con este gran aumento de volumen de partes blandas, que esto pues hay que disminuirlo para poder intervenir de manera quirúrgica, si no podemos complicar más la situación de las partes blandas y dejar expuestos los fragmentos óseos, porque la piel no da en el momento de realizar la sutura. Acuérdense que cuando realizamos un procedimiento quirúrgico y hacemos un corte, los tejidos reaccionan de manera inmediata mediante un proceso de inflamación y edema como cualquier lesión cortante. Entonces vamos a producir mayor daño a los tejidos blandos si intervenimos un paciente con una fractura de calcáneo con estas condiciones desde el punto de vista de las partes blandas. En general, los objetivos del tratamiento en las fracturas del pie en los adultos son el obtener una que ésta sea para restaurar de manera completa o hasta donde sea posible, dependiendo del tipo de fractura, la función del pie y, por supuesto, permitir al paciente retornar a una actividad completa lo más pronto como sea posible. Recuerden que, pues, la gran mayoría de los pacientes son pacientes en edad laboral que requieren regresar a sus actividades de manera completa, ya sean profesionales del deporte o algún otro tipo de profesión. Bueno, esto es para animarnos un poquito, así como para que no piensen que estamos encerrados. Bueno, por lo pronto, para que eviten sus reuniones. Yo entiendo que son jóvenes y tienen necesidad de salir, pero recuerden que no estamos encerrados en la casa. Por ahorita nos estamos protegiendo y estamos a salvo, y por supuesto, si tienen necesidad de salir, dentro de las recomendaciones que seguimos hasta el día de hoy, pues siempre utilizar nuestro cubrebocas. Muy bien. Jóvenes, hasta aquí con las fracturas del pie. Abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante. ¿No hay ninguna pregunta?
Sí, doctora, ¿cuáles eran los mecanismos de lesión que podían producir una fractura en el calcáneo que involucre la articulación? Habitualmente el mecanismo que el trazo que llega a la articulación va a depender de la intensidad del traumatismo. Caída de una altura, caes de pie de una altura. Si no te fracturas el calcáneo radiológicamente, hay que buscar, como vamos a ver cuando veamos columna, hay que descartar fractura de la quinta lumbar. El paciente era un pintor, estaba pintando, se rompió la escalera y el audio, por favor. El paciente cayó parado. Al caer parado, tengo que pensar en dos posibilidades, dependiendo de sus síntomas. El paciente viene, cayó parado, lo traen en camilla, tiene mucho dolor a nivel del pie. Tengo que pensar por el antecedente de la caída de una altura, o bien estaban en una tarima o en un escenario y bruscamente se rompe y caen al fondo. No hay nada que los detenga y esa caída produce una fractura en el calcáneo. La altura, la intensidad, las características propias de cada paciente, pues de esto va a depender si llega o no a la articulación. A mayor edad, mayor probabilidad de tener lesión articular por las propias condiciones de fragilidad ósea, y a menor edad, bueno, a lo mejor no hay tanta alteración en el trazo articular, pero hay que individualizar de acuerdo a la intensidad del traumatismo. ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, doctora, ¿Sí? gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Les recuerdo el compromiso que tienen de buscar, de que en la próxima veamos los métodos de inmovilización, porque prácticamente terminamos con esto, lo que corresponde a las fracturas de la extremidad inferior. Sí, adelante. ¿Alguna pregunta? Doctora, entonces Frida, para la a ver, fractura de las falanges simplemente para en el las falanges de los dedos es poco probable que se desplacen mucho, que requieran cirugía. Tendría que ser una lesión muy grave por aplastamiento, que tenga más de un dedo fracturado para que sea sometido a cirugía. Lo que van a ver ustedes habitualmente en su práctica común a nivel de la consulta de medicina general, ¿qué es lo que va a hacer? El tropezar con algún objeto metálico o de madera, habitualmente la pata de un asiento, la punta de un escritorio, la pata de una mesa, y son fracturas de las falanges, puede ser de una, por lo general de una falange en los dedos del pie. Ahí no utilizamos yeso, ni siquiera abatelenguas ni nada. Hay que inmovilizar dedo a dedo. Procedimiento inicial y el procedimiento definitivo. Tendría que ser una fractura grave o expuesta para que sea hospitalizado y sometido a cirugía, pero habitualmente no. En las fracturas de las falanges de los dedos, únicamente con un buen vendaje adhesivo bien colocado a manera de corbatitas de atrás hacia adelante y colocando un relleno de algodón, si tenemos algodón, o un poquito de guata, dedo a dedo, para evitar el contacto directo de piel con piel por el sudor. Si no, vamos a provocar, pues, maceración de la piel, se puede infectar ahí por el sudor, etcétera. Entonces, cada vez que lo cambiemos, tenemos que colocar un poquito de relleno entre un dedo y el otro. ¿Quedó respondida tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Muy bien, Frida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? Les recuerdo que en esta parte vimos fracturas del pie en lo general. Esta presentación toda es de la guía de práctica clínica. Pueden entrar a fracturas del pie en adultos para hacer la revisión bibliográfica a través de la guía de práctica clínica de Cenetec. Ahí están todos estos cuestionamientos e inclusive al final, pues hay como en todas las guías de práctica clínica, hay un algoritmo que dice a dónde y cómo. Les recuerdo que las fracturas del pie tenemos la obligación, uno, de conocer los mecanismos de lesión y probabilidad diagnóstica en el retro, calcáneo y astrágalo.
En el medio pie, pues las fracturas de los metatarsianos y las lesiones de las articulaciones de Chopard y de Lisfranc son mucho más raras. Las fracturas de los metatarsianos como tal sí son mucho más frecuentes, y dentro de todas las fracturas del antepie, pues obviamente las fracturas de los metatarsianos, mecanismo de lesión y forma de inmovilizar. La inmovilización para las fracturas del pie, excepto las falanges, es a través de una férula con el tobillo a 90 grados por debajo de la rodilla, iniciando en la base de los dedos, que puede ser, en el caso de edema de partes blandas, muy importante, un vendaje almohadillado y con algodón y tela y venda. Dentro de las fracturas de los metales, recuerdo que es muy importante identificar la fractura en la base del quinto metatarsiano, conocida como fractura de Jones. Cuando digo fractura de Jones en el pie, ya sé que es en la base del quinto metatarsiano. Repasar cuáles son los estudios radiológicos que les compete desde el ámbito de su responsabilidad como médicos de primer contacto, radiografías simples para cualquier lesión del pie, en el caso del retropié, en AP y lateral, inclusive oblicuas para visualizar, en el caso del medio pie igual y del antepié también. Los estudios de resonancia magnética y tomografía son estudios que corresponden al segundo nivel, pero deben conocer que existe la posibilidad de solicitarlos cuando tenemos fracturas como en el caso del calcáneo, son fracturas que llegan hasta la articulación subastragalina, y en el caso del astrágalo, porque prácticamente todas las fracturas son quirúrgicas. Las fracturas del calcáneo pueden o no ser quirúrgicas, depende del trazo que involucre la articulación subastragalina o subtalar. Son fracturas graves por la repercusión que tienen a nivel funcional, ¿verdad? ¿Qué pasa si una fractura del calcáneo no es atendida y no se le devuelve su arquitectura normal correspondiente a la articulación subastragalina? Hay un descenso en un ángulo radiológico y el paciente tiene como secuela un pie plano doloroso. Eso es lo que pasa. Imagínense, el calcáneo se va para abajo. Ya acuérdense cuál era la piedra angular en el arco longitudinal interno, el sustentáculum tali, pues hay una pérdida de la congruencia articular y queda un pie plano traumático, postraumático, doloroso, por una fractura del calcáneo maltratada o no tratada. Y a nivel de las falanges de los dedos del pie, bueno, los mecanismos de lesión casi siempre son por caída o por una lesión por trauma indirecto, y de qué manera los voy a inmovilizar. Las fracturas de los dedos del pie no requieren ni férula, ni yeso, ni ningún tipo de inmovilización, excepto la ferulización dedo a dedo con vendaje adhesivo. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, por favor?